¿Has detenido a pensar que hay mensajes que Satanás odia profundamente, no porque sean exagerados, emocionales o populares, sino porque tienen el poder de despertar a los que duermen, romper las cadenas del alma y encender fuegos que él no puede apagar? Este es uno de esos mensajes, y si estás escuchando estas palabras ahora mismo, debes saber que no llegaste aquí por accidente. Has sido guiado por el Espíritu Santo para recibir una verdad que el infierno quiere que ignores. Un mensaje que incomoda a los espíritus inmundos, que expone las mentiras del enemigo y que puede cambiar tu eternidad si prestas atención. Porque mientras muchos están entretenidos, distraídos y fríos, tú estás a punto de ser confrontado por una realidad espiritual que no puedes ignorar. Satanás no teme a los cristianos que están ocupados en religiosidad sin poder. No le incomodan las iglesias que cantan pero no oran, que aplauden pero no se arrepienten, que se llenan de multitudes pero están vacías de fuego. Lo que él odia y lo que provoca su furia es que alguien despierte, que alguien vuelva al altar, que alguien escuche una palabra que rompe su sistema, que alguien descubra que ha estado engañado, dormido, manipulado. Este mensaje es un arma contra el reino de las tinieblas, porque no vamos a hablar de motivación superficial, vamos a hablar de guerra, de verdad, de libertad. Vamos a abrir tus ojos a lo que está detrás de la cortina espiritual que muchos no quieren ver. Y cuando termines de escuchar, no serás el mismo, porque serás confrontado, y si respondes, serás transformado. Prepárate, porque lo que viene no es un mensaje suave, es una sacudida del cielo, es fuego para quemar la tibieza, es luz para exponer las tinieblas. Es voz profética que te llama por nombre y te dice, despierta, porque Satanás ha hecho todo lo posible para que tú no llegues a este punto. Ha usado distracciones, miedo, culpa, ocupaciones, tentaciones, pero no logró detenerte. Estás aquí, estás escuchando, y eso ya es una victoria espiritual. Pero ahora necesitas más. No solo oír, necesitas recibir, necesitas decidir, necesitas alinearte con el cielo y romper todo pacto con las sombras, porque este mensaje va a traer guerra, sí, pero también va a traer liberación. Y cuando Satanás odia algo, es porque Dios va a usarlo con poder. Si estás listo para esta verdad, haz un acto de fe ahora mismo. Suscríbete a este canal, dale like a este video y comenta esta frase. Satanás odia que yo escuche, pero yo amo la verdad. Escríbelo como un grito espiritual, como una declaración de guerra, porque cada vez que te posicionas, el cielo lo ve y el infierno tiembla. Vamos juntos en esta jornada. Lo que viene es fuerte, pero también glorioso. Empecemos. Las estrategias ocultas del enemigo. Cómo Satanás mantiene a muchos dormidos dentro de la iglesia. Satanás no necesita poseer a una persona para destruirla. No necesita aparecer con cuernos y tridente para arrastrar un alma al infierno. Su arma más efectiva no es el terror, es el engaño. Desde el principio, su estrategia ha sido la misma: mezclar un poco de verdad con una gran mentira, disfrazar la oscuridad con apariencia de luz, hacer que el pueblo de Dios pierda el discernimiento espiritual y viva engañado creyendo que está bien. ¿Y sabes cuál es su mayor victoria? No es cuando logra que alguien se vuelva ateo, es cuando logra que alguien se vuelva religioso sin fuego, cristiano sin cruz, creyente sin santidad. Porque esos son los más peligrosos, los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Una de sus tácticas más astutas es convertir la iglesia en un lugar de entretenimiento, donde todo gira en torno a la comodidad, a la imagen, a la fama del predicador, a la experiencia emocional sin transformación, donde el mensaje está tan diluido que ya no confronta, no sacude, no incomoda. Y así, Satanás logra mantener a miles dentro de las iglesias, pero lejos de Dios. ¿Cuántos van cada semana a un culto, pero nunca oran en secreto?
¿Cuántos cantan Cristo viene con los labios, pero en su corazón aman más este mundo que su regreso? ¿Cuántos levantan las manos, pero su alma está atada por el pecado? Esa es la obra maestra del enemigo. Un cristianismo anestesiado, sin fuego, sin fruto, sin guerra. Porque mientras el creyente se siente seguro por estar dentro del templo, su espíritu se está muriendo por dentro. Satanás también siembra confusión en la doctrina. Divide iglesias por temas secundarios, mientras el pecado campea sin ser tratado. Levanta falsos maestros que predican lo que la gente quiere oír, mensajes centrados en el yo, en la autoayuda, en el éxito personal, mientras se ignora la cruz, el arrepentimiento, el infierno, la santidad, y todo esto dentro de estructuras religiosas. El enemigo no siempre destruye desde afuera. Muchas veces se infiltra desde dentro, como lo hizo con Judas, como lo intentó con Pedro, como lo hace hoy, con ministros que empezaron bien, pero se corrompieron por el sistema. Y mientras tanto, el pueblo permanece dormido, entretenido, alimentado con leche espiritual diluida, sin capacidad de discernir el veneno que está consumiendo. Otra estrategia perversa del enemigo es hacerte creer que mientras no estés pecando gravemente, estás bien. Pero olvidamos que el diablo no necesita que caigas en pecado escandaloso para atraparte. Le basta con que estés tibio, con que pierdas el primer amor, con que dejes de buscar a Dios con pasión, con que tu altar personal se apague, con que dejes de llorar por las almas, de interceder, de vivir con urgencia, porque cuando eso pasa ya no eres una amenaza para el infierno. Te has vuelto inofensivo, estás en una jaula espiritual, decorada con actividades, versículos y rutinas, pero sigues preso, sin libertad, sin fuego, sin autoridad. Eso es lo que Satanás quiere, una iglesia visible, pero sin impacto, una iglesia numerosa, pero sin gloria, una iglesia con luces, pero sin presencia. Y hay algo aún más profundo. Satanás odia que tú abras los ojos, que empieces a cuestionar lo que por años aceptaste sin pensar, que te preguntes, ¿dónde está el fuego que tenía al principio? ¿Por qué ya no siento la urgencia del regreso de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que lloré por su presencia? Cuando esas preguntas nacen en tu espíritu, el infierno se inquieta, porque significa que la ceguera está cayendo, que la venda está siendo removida, que la luz está entrando. Y si tú permites que esta verdad te penetre, que esta palabra te sacuda, entonces se activa una guerra. Porque no estás oyendo entretenimiento, estás oyendo verdad. Y la verdad incomoda al que vive cómodo. Por eso Satanás odia este mensaje, porque sabe que puede ser el principio del fin de su control sobre tu vida. Pero hay una buena noticia. Más poderosa que todas las mentiras del enemigo es la verdad del Evangelio. Más fuerte que cualquier cadena es la sangre de Jesús. Más alto que cualquier voz del infierno es el rugido del león de Judá. Y si tú decides despertar, Dios no solo te sacará de la ceguera, te usará para despertar a otros. Harás temblar el sistema. Provocarás incomodidad en las iglesias dormidas. Encenderás fuegos donde solo había cenizas. Porque cuando alguien se levanta con la verdad, no lo puede callar ni la religión ni el diablo. Lo que Satanás más odia es que tú escuches este mensaje y te atrevas a creerlo. Muchos piensan que la guerra espiritual es solo cuestión de reprender demonios con gritos y frases fuertes. Pero la verdadera guerra es mucho más sutil. Se libra en los pensamientos que permites, en las emociones que alimentas, en las decisiones que tomas en lo secreto. Satanás no necesita aparecerte en la noche para destruir tu vida. Basta con que siembre una idea errónea, un pensamiento de duda, una distracción inocente que con el tiempo se convierte en un hábito que enfría tu espíritu. Por eso Jesús nos dijo que debemos velar y orar, porque el enemigo no descansa, y si tú bajas la guardia, él aprovechará cada oportunidad para debilitar tu fuego y sabotear tu llamado.
¿Dónde empieza la batalla? En tu mente. Cada pensamiento es una puerta. Y si no vigilas, puedes abrir puertas al miedo, al orgullo, a la lujuria, a la culpa, a la comparación, a la autocompasión, a la ira o a la incredulidad. Y cuando esos pensamientos no se confrontan con la palabra, se convierten en fortalezas mentales que moldean tu forma de ver a Dios, de verte a ti mismo y de ver tu propósito. Así es como el enemigo paraliza a muchos, los llena de argumentos falsos. Dios ya no te oye, no tienes solución, nunca cambiarás, no eres digno, no eres como los demás. Todo eso es veneno espiritual disfrazado de pensamientos normales. Y si no despiertas, esas mentiras se convierten en tu realidad, aunque no sean verdad. Otro frente de batalla es tu rutina diaria. El enemigo trabaja con constancia. Él no necesita hacerte caer de inmediato. Le basta con hacerte descuidar lo espiritual poco a poco. Que hoy no ores porque estás cansado. Que mañana no leas la Biblia porque estás ocupado. Que el domingo vayas al culto, pero con el corazón frío. Que dejes de hablar con Dios en lo íntimo. Que pierdas el hábito de escuchar su voz. Y así, día tras día, va apagando tu lámpara. Y cuando menos lo esperas, estás vacío. Ya no lloras. Ya no sientes convicción. Ya no te duele el pecado. Te volviste funcionalmente religioso, pero espiritualmente seco. Eso es lo que Satanás quiere. Un creyente automático, que hace todo correcto por fuera, pero está neutralizado por dentro. La guerra espiritual también se manifiesta en tus relaciones. El enemigo odia los vínculos santos y por eso ataca tu familia, tu matrimonio, tus amistades del reino. Si logra meter división, celos, chismes, sospechas, orgullo o heridas no sanadas, podrá aislarte. Y el aislamiento es terreno fértil para la destrucción. Un cristiano solo, sin comunión, sin cobertura, sin rendición de cuentas, es un blanco fácil. Porque el león no ataca a la manada, ataca al que se queda atrás. Por eso, cuando el diablo quiere debilitarte, lo primero que hace es desconectarte de quienes pueden ayudarte espiritualmente. Y cuando estás herido o cansado, te susurra: nadie te entiende, a nadie le importas, no necesitas a nadie. Pero eso es mentira, es una trampa, porque fuiste diseñado para caminar en cuerpo, en unidad, en comunión. Entonces, ¿cómo resistir al enemigo? No con fórmulas vacías, sino con autoridad espiritual. Y la autoridad no viene de gritar más fuerte, viene de la obediencia. El enemigo no teme a un creyente emocional, teme a un creyente consagrado, aquel que vive en santidad, que obedece cuando nadie lo ve, que guarda su corazón con celo, que camina en humildad, que ora en secreto, que ama la palabra. Esa persona, aunque no tenga micrófono ni título, hace temblar al infierno. Porque su autoridad no depende de su carisma, sino de su rendición. Y esa autoridad se demuestra cuando, frente a la tentación, puedes decir no con firmeza. Cuando frente a la mentira, puedes proclamar la verdad. Cuando frente a la presión del mundo, decides ser fiel a Dios, aunque cueste. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. No es solo una metáfora bonita, es un llamado urgente a estar preparados cada día. El cinturón de la verdad para no caer en engaños. La coraza de justicia para vivir en santidad. El escudo de la fe para apagar dardos del enemigo. El yelmo de la salvación para proteger la mente. La espada del Espíritu, que es la palabra, para pelear con precisión. Y los zapatos del Evangelio, porque el creyente no está estático. Avanza, conquista, lleva luz. Sin esa armadura estás vulnerable, pero con ella eres invencible, porque no peleas solo. El Espíritu Santo está contigo, y si Él está contigo, puedes resistir al diablo, y Él huirá.
Satanás odia este mensaje porque te revela su juego, porque te quita la venda, porque te equipa para la guerra, porque te despierta del adormecimiento, porque te hace entender que no eres una víctima, eres un soldado, y un soldado no vive para sí mismo, vive para aquel que lo llamó. Por eso no vivas más distraído, no vivas más en automático. Despierta, párate firme, revisa tu mente, tu corazón, tus hábitos, tus relaciones. Ponte la armadura, ora con fuego. Lee la palabra como si tu vida dependiera de ello, porque en realidad depende de ello. En medio de una generación fría, confundida y distraída, Dios sigue buscando hombres y mujeres que ardan, no por emoción, no por religión, sino por pasión por su presencia. Ese fuego del que hablamos no es un entusiasmo momentáneo ni una reacción emocional a una predicación. Es una llama interior que nace del encuentro con el Dios vivo. Es el ardor del corazón que ha sido tocado por la gloria. Es lo que sintieron los discípulos en el camino de Emaús cuando Jesús les hablaba y decían: «No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino». Lucas 24:32. Eso es fuego real. Eso es lo que Satanás más odia. Porque un creyente encendido no se conforma, no se rinde, no se mezcla. Pero ¿cómo se enciende ese fuego? ¿Qué hacer cuando sientes que la llama se apagó? La respuesta es simple, pero radical. Vuelve al altar, vuelve al lugar secreto, a la intimidad con Dios. A cerrar la puerta y quedarte a solas con aquel que ve en lo secreto. No hay atajo, no hay sustituto. El fuego no se compra, no se hereda, no se imita. Se busca, se recibe, se cultiva. Y la única forma de encenderlo es a los pies de Jesús, quebrantado, rendido, sin máscaras, sin argumentos. Solo tú y Él, solo tú diciendo: «Ya no puedo vivir así. Necesito que me toques otra vez, necesito que me hagas arder». Cuando oras así, sin fórmulas, sin guión, el cielo responde. Porque Dios nunca desprecia un corazón contrito. El fuego también se enciende con la palabra, no como una lectura religiosa, sino como pan vivo, no como rutina, sino como hambre. Muchos leen la Biblia como deber, pocos la comen como necesidad, pero el fuego viene cuando la palabra deja de ser letra y se vuelve vida. Cuando lees y el Espíritu Santo te habla, cuando una frase corta tu alma, cuando un versículo te hace temblar, cuando no puedes avanzar a otro capítulo porque una sola línea te quebró. Eso es fuego. Y para que eso pase, debes acercarte con reverencia, con expectativa, con humildad, no buscando información, sino transformación. Porque la palabra no fue escrita para entretener tu mente, sino para incendiar tu espíritu. Otra fuente de fuego es la adoración genuina, no la que depende de una banda, de luces o de ambiente, sino la adoración que brota desde lo más profundo, que nace en medio del dolor, que se levanta aún sin tener ganas. La adoración que no busca recibir, sino entregar. Esa adoración que dice: «Aunque no vea nada, aunque no sienta nada, tú sigues siendo digno». Esa adoración abre los cielos, esa adoración incomoda a los demonios, esa adoración enciende el altar del corazón, porque el fuego siempre cae sobre el sacrificio. Y cuando tú te haces sacrificio vivo, cuando te rindes, cuando te entregas por completo, el fuego desciende. Pero no basta con encender el fuego, hay que alimentarlo. Muchos reciben un toque de Dios, lloran, tiemblan, sienten su presencia, pero después lo descuidan y vuelven a enfriarse, porque el fuego no se mantiene solo. Hay que poner leña todos los días. ¿Cuál es la leña? La oración constante, la palabra diaria, la comunión con creyentes encendidos, la obediencia en lo pequeño, el rechazo radical al pecado, la disciplina espiritual. Sin eso, el fuego se apaga, porque el fuego no es magia, es un proceso, y si no lo cuidas, lo perderás. Por eso el mandato no es enciéndete una vez, sino no apaguéis el espíritu.
1 Tesalonicenses 5:19. Porque lo que se enciende también se puede apagar. Y aquí viene una verdad que debes grabar en tu espíritu. El fuego se prueba en la batalla. No se mide en una reunión, sino en la tentación. No se ve en un culto, sino en el secreto. Cuando nadie te aplaude, cuando todo te presiona, cuando la duda te ataca, cuando la carne grita, ahí se prueba tu fuego. Y ahí debes decir, aunque cueste, seguiré. Aunque duela, obedeceré. Aunque no entienda, confiaré. Eso es lo que hace que el fuego se purifique, que no sea solo emoción, sino convicción, que no sea solo un momento, sino un estilo de vida. Satanás odia que escuches esto porque sabe que un creyente encendido se vuelve incontrolable. No puede manipularlo, no puede enfriarlo, no puede apagarlo. Porque ese creyente tiene ojos para ver lo invisible, tiene oídos para oír la voz de Dios, tiene un corazón dispuesto a obedecer y una vida rendida sin reservas. Por eso el infierno se alarma cuando alguien enciende su fuego otra vez, porque sabe que no solo cambiará su vida, sino que afectará a muchos más. Un solo corazón encendido puede provocar un avivamiento. Una sola persona llena del Espíritu puede cambiar el rumbo de una familia, de una ciudad, de una generación. Así que decide hoy, ¿seguirás frío? ¿Seguirás tibio? ¿O te levantarás con fuego? No esperes una emoción, no busques un momento especial. Hoy es el día de volver al altar, de tomar la leña, de clamar por fuego, de rendirlo todo. Porque el fuego no cae sobre lo que está vivo, sino sobre lo que está entregado. Y si tú hoy te entregas, Dios te encenderá otra vez. Silencio forzado. Cómo Satanás intenta callar a los que despiertan y el poder de un testimonio fiel. Cuando un creyente se despierta, cuando empieza a arder, cuando su vida ya no gira en torno a sí mismo, sino al reino, algo sucede en el mundo espiritual. Las tinieblas reaccionan, porque una vida encendida no puede ocultarse. Y lo que el enemigo no logró con la pasividad, ahora intentará lograr con la presión. Por eso, muchos que deciden vivir con fuego, inmediatamente enfrentan ataques, rechazos, críticas, tentaciones intensificadas y hasta persecución disfrazada. Porque Satanás odia que alguien lo exponga. Odia que alguien rompa con el sistema. Odia que alguien influya en otros con luz. Su objetivo ahora no será solo apagarte, será callarte. Y aquí es donde muchos caen, porque no esperaban resistencia. Pensaban que, al buscar a Dios más, todo sería más fácil. Pero es al contrario. Cuando te alineas con el cielo, declaras guerra al infierno. Y el infierno contraataca. No necesariamente con posesiones demoníacas visibles, sino con cosas mucho más sutiles y efectivas. Dudas, críticas, presión social, ataques de familiares, persecución en redes, desánimo repentino, agotamiento espiritual o la sensación de estar solo. Todo esto tiene un solo objetivo: que retrocedas, que te calles, que vuelvas a ser normal. Que abandones la guerra espiritual para regresar a la comodidad. Pero hay algo más profundo aún. El enemigo no solo quiere callarte hacia afuera, quiere romper tu voz interior, quiere sembrar mentiras en tu mente que silencien tu fuego por dentro. ¿Quién te crees tú para predicar? No eres lo suficientemente espiritual. Mira tus errores, no eres digno. Nadie te va a tomar en serio. Vas a fracasar, no tienes lo que se necesita. Si aceptas esas mentiras, Él no necesitará hacer más, porque tú mismo habrás apagado tu fuego, tú mismo te habrás censurado, tú mismo te habrás convencido de que es mejor quedarte en silencio, y así el enemigo gana, sin siquiera tocarte. Pero Dios no está buscando voces perfectas, está buscando voces obedientes. Gente quebrantada, gente sin reputación, gente que fue marcada por el fuego del cielo y ya no puede callar lo que ha visto y oído. Como Pedro y Juan, que cuando fueron amenazados por predicar, dijeron:
No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Eso es lo que Dios quiere de ti, que hables, que testifiques, que te levantes, que digas la verdad aunque tiemble tu voz, que declares la palabra aunque nadie aplauda, que permanezcas firme aunque todos te abandonen. Porque una voz encendida puede provocar un terremoto espiritual. No subestimes el poder de tu testimonio. No necesitas un púlpito. No necesitas ser famoso. Tu vida es un mensaje, tus decisiones son predicación, tu fuego es una antorcha. Y cuando decides vivir con pasión por Dios en medio de una generación apagada, te vuelves una señal profética. Tu santidad incomoda a los impíos, tu oración molesta a los demonios, tu obediencia humilla al infierno. Porque tú estás rompiendo patrones, estás mostrando que sí es posible vivir diferente, que sí es posible decir no al pecado, que sí es posible esperar al Rey con pureza, con fe, con fuego. Satanás odia a los que dan fruto, a los que no solo oyen, sino hacen, a los que no solo creen, sino obedecen, a los que no solo arden por dentro, sino que encienden a otros, y es por eso que te quiere silenciar, porque sabe que tu vida podría despertar a una familia entera, que tu testimonio puede encender una iglesia adormecida, que tu ejemplo puede levantar a otros guerreros. Tú no ves el impacto que tienes, pero el infierno sí lo ve, y por eso te ataca. Pero no temas, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y aunque se levante todo tipo de oposición, si tú permaneces fiel, Dios te dará autoridad, influencia y respaldo. Hay una unción especial sobre los que no se callan. Hay fuego reservado para los que se mantienen fieles en medio de la persecución. Hay gloria sobre los que no negocian su voz, y tú fuiste llamado para eso. Fuiste llamado a ser voz que clama en el desierto, no eco del sistema. Fuiste diseñado para incomodar, para provocar, para despertar. Fuiste formado en el secreto para explotar en lo público. Y si no te vendes, si no te apagas, si no te acomodas, verás a Dios respaldarte de forma sobrenatural. Así que no te calles, no te escondas, no te disculpes por arder. Habla, ora, predica, escribe, canta, aconseja, corre, sirve, grita, llora, declara. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Porque este mundo no necesita más cristianos silenciosos, necesita profetas con fuego, testigos con verdad, atalayas con urgencia. Y si tú escuchas este mensaje, es porque Dios te está llamando a ser uno de ellos. Porque Satanás teme que descubras quién eres en Cristo. Una de las mayores estrategias de Satanás es robarte la identidad, porque él sabe que si logra hacerte olvidar quién eres, te neutraliza. No importa cuánto sepas de Biblia, cuántas veces vayas al culto, ni cuántas canciones cantes. Si no sabes quién eres en Cristo, vivirás como un esclavo, aunque legalmente ya fuiste hecho hijo. Vivirás mendigando migajas cuando tienes derecho a sentarte a la mesa, y eso, precisamente, es lo que más teme el infierno. Un hijo de Dios que vive como tal. Uno que no solo lo cree, sino que lo camina. Uno que entiende que no fue llamado a sobrevivir, sino a conquistar. Desde Génesis, el ataque fue contra la identidad. A Eva, la serpiente no solo le ofreció conocimiento, sino que sembró dudas sobre lo que Dios había dicho. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. A Jesús, en el desierto, el enemigo le dijo: si eres hijo de Dios. Mateo 4:3. El ataque fue el mismo: poner en duda lo que el Padre ya había declarado. Y hoy, Satanás sigue usando esa táctica. ¿Tú crees que eres perdonado? ¿De verdad piensas que Dios puede usarte? ¿Quién eres tú para hablar de santidad? ¿Acaso no recuerdas tu pasado? Si aceptas esas mentiras, vives en derrota, pero si las confrontas con la verdad, te vuelves peligroso. ¿Y cuál es la verdad? Que si estás en Cristo, eres nueva criatura, que no eres cualquier cosa, que no eres un accidente, ni un error, ni un número más.
Eres escogido, redimido, sellado, apartado, justificado, adoptado, lleno del Espíritu, templo del Dios viviente, ciudadano del cielo, embajador del reino, coheredero con Cristo, luz del mundo, sal de la tierra, guerrero espiritual, portador de gloria. Eso es lo que eres. Y si caminas con esa conciencia, todo cambia. Ya no actúas por miedo, sino por fe. Ya no pides permiso para existir, tomas tu lugar. Ya no te comparas, te enfocas. Ya no buscas aprobación, vives por convicción. Porque sabes de dónde vienes, a quién perteneces y hacia dónde vas. Pero aquí está lo fuerte. La mayoría de los cristianos no vive así. Porque aunque fueron perdonados, siguen cargando culpa. Aunque fueron adoptados, siguen pensando como huérfanos. Aunque tienen acceso, viven como si estuvieran lejos. Aunque tienen autoridad, siguen orando como víctimas. Eso le conviene al diablo, porque una iglesia que no conoce su identidad no representa una amenaza. Puede estar llena de actividades, de emoción, de estructura, pero vacía de poder, porque el poder no viene de lo que haces, sino de lo que sabes que eres. Y cuando lo sabes, todo cambia. ¿Sabes por qué Satanás odia este mensaje? Porque está rompiendo cadenas mentales, porque te está empujando a mirar más alto, porque te está sacando del molde religioso, porque te está recordando que no fuiste llamado a sobrevivir, sino a avanzar. Que no fuiste llamado a repetir rutinas, sino a manifestar el reino. Que no fuiste salvo solo para ir al cielo, sino para traer el cielo a la tierra. Y eso es lo que más teme el infierno. Un creyente que vive en su identidad. Porque ese no se rinde, ese no se vende, ese no se esconde, ese resplandece. Cuando tú descubres quién eres en Cristo, el temor pierde fuerza, el pecado pierde atractivo, el pasado pierde poder, la crítica pierde influencia, el infierno pierde control. Porque tú ya no reaccionas como antes, ya no buscas validación humana, ya no necesitas aprobación externa, porque sabes que tu Padre te ama, te llamó, te limpió, te habilitó y te respalda. Eso no te hace arrogante, te hace imparable, porque caminas con la cabeza erguida pero con el corazón postrado, no por mérito, sino por gracia, no por obras, sino por identidad. Y cuando vives así, inspiras a otros, porque el fuego se contagia, la verdad libera, la identidad se transmite. Y lo que Dios hace en ti, lo usa como señal para otros que también estaban dormidos, confundidos, silenciados. Por eso este mensaje es tan importante, porque no es solo para ti, es para todos los que te rodean. Porque cuando tú despiertas, provocas un efecto dominó, y eso, exactamente eso, es lo que Satanás quiere evitar. Pero ya es tarde, ya estás escuchando, ya estás viendo, ya estás despertando, y no hay vuelta atrás. Ahora tienes que caminar con tu nueva mentalidad, la mentalidad del reino. Ya no hablas como esclavo, ya no piensas como huérfano, ya no oras como mendigo, porque eres hijo. Y los hijos tienen acceso, tienen herencia, tienen autoridad. Y si tú lo crees, no hay infierno que pueda detenerte. Cuando alguien verdaderamente conoce su identidad en Cristo, algo en su entorno cambia, porque ya no camina como uno más, sino como embajador del reino. Donde quiera que va, lleva la atmósfera del cielo. No porque grita más fuerte, ni porque exhibe religiosidad, sino porque carga algo que no puede ser explicado, solo discernido. Es la gloria de Dios en su interior. Es la unción que no se apaga. Es la luz que no puede esconderse. Y eso es lo que más incomoda a las tinieblas. Jesús dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso no es un adorno poético. Es una descripción de impacto espiritual, porque la luz no necesita hacer esfuerzo para brillar, simplemente lo hace. Y la sal no necesita grandes cantidades para transformar el sabor, basta con estar presente.
Así es un creyente lleno de Dios. Su sola presencia provoca incomodidad en el infierno. No porque sea escandaloso, sino porque está lleno. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, tu entorno no te moldea, tú lo transformas. ¿Has notado cómo algunas personas entran a un lugar y el ambiente cambia? No han dicho nada, no han hecho nada, pero algo se percibe. Puede ser paz, puede ser autoridad, puede ser pureza, puede ser una convicción tan fuerte que incluso los inconversos lo notan. Eso no es carisma humano, es la atmósfera del cielo caminando sobre la tierra. Es alguien que ha estado en el secreto y ahora irradia lo que recibió. Es alguien que no predica solo con palabras, sino con presencia. Y esa presencia no viene del exterior, viene de la intimidad. Pero para que eso suceda, hay que morir. Morir al ego, morir al pecado oculto, morir a la imagen pública, morir a la necesidad de aceptación. Solo los muertos pueden cargar gloria sin contaminarla, porque Dios no comparte su presencia con corazones divididos. Él se derrama sobre los que lo desean más que todo, y cuando encuentra un corazón así, lo llena, lo marca, lo separa, y lo envía como portador de fuego. No fuego extraño, no fuego prestado, sino fuego auténtico, nacido del altar. Cuando tú vives así, te conviertes en un disruptor espiritual. Entras a lugares y las tinieblas se agitan. No porque tú seas especial, sino porque el que vive en ti es mayor. Gente empieza a abrir su corazón. Personas comienzan a preguntarte por qué eres diferente. Situaciones empiezan a alinearse. Hay paz donde antes había confusión. Hay claridad donde antes había oscuridad. Eso es transformar atmósferas. Eso es llevar el reino. No se trata de imponer doctrina, sino de manifestar presencia. ¿Y sabes qué? Satanás odia eso, porque no puede competir con alguien lleno del Espíritu. No puede apagar una llama que fue encendida por Dios mismo. No puede confundir a alguien que camina en la verdad. No puede manipular a quien ya murió al mundo. Por eso ataca, por eso presiona, por eso susurra mentiras, porque sabe que si tú perseveras en el fuego, si tú permaneces lleno, si tú decides ser luz constante, muchos otros serán alcanzados. Lo que tú cargas no es pequeño, no es insignificante, es dinamita espiritual. No subestimes el poder de tu obediencia diaria. No menosprecies la autoridad que tienes cuando oras con fe. No ignores lo que provocas cuando simplemente decides no negociar tu fuego. Hay lugares que están esperando tu presencia. Hay personas que solo reaccionarán cuando tú abras la boca. Hay territorios espirituales que necesitan que pongas el pie allí para que las cadenas empiecen a romperse. Recuerda esto, no se trata de ti, se trata de aquel que vive en ti. Por eso puedes entrar con humildad y con autoridad al mismo tiempo. Por eso puedes amar sin miedo y reprender con firmeza. Por eso puedes caminar entre serpientes sin ser mordido y cruzar fuegos sin ser quemado. Porque el que carga la presencia de Dios no vive a merced del ambiente, lo redime. Ahora bien, esto requiere disciplina. No puedes darte el lujo de descuidarte. No puedes jugar con el pecado. No puedes alternar entre fuego y tibieza. Si vas a ser portador de la gloria, necesitas mantenerte rendido. Necesitas filtrar tus pensamientos, cuidar tus palabras, proteger tu tiempo, vigilar tus relaciones, no por legalismo, sino por propósito, porque tú sabes que cargas algo sagrado, y si lo pierdes, no solo te afecta a ti, afecta a todos los que fueron designados a ser tocados por tu fuego. Así que hazte esta pregunta. ¿Mi entorno refleja lo que cargo? ¿La gente puede percibir algo diferente en mí? ¿Estoy provocando transformación o me estoy conformando al sistema? No fuiste llamado a camuflarte, fuiste llamado a brillar, a arder, a transformar. Y si decides hoy mantenerte encendido, no importa cuán densa sea la oscuridad, la luz prevalecerá.
Muchos piensan que cuando llegan las pruebas, las traiciones, los rechazos o las pérdidas, es señal de que Dios se alejó o de que hicieron algo mal. Pero en realidad, muchas veces, esas temporadas oscuras son la prueba definitiva de que estás en el camino correcto, porque el que ha sido llamado será probado, el que ha sido marcado será perseguido, y el que ha sido encendido será atacado. Satanás no se preocupa por quienes están dormidos, ataca a aquellos que tienen potencial para incendiar generaciones. Por eso, cuando la guerra se levanta, no entres en pánico. Prepárate, porque Dios está forjando algo eterno en ti. La Escritura está llena de ejemplos así. José tuvo sueños proféticos, y enseguida fue arrojado a una cisterna, vendido, falsamente acusado, olvidado. Pero todo eso no fue para destruirlo, fue para formarlo, para preparar su carácter, para endurecer su fe, para purificarlo del orgullo, para posicionarlo como gobernador de un imperio. David fue ungido rey, pero en lugar de subir inmediatamente al trono, enfrentó años de persecución, cuevas, soledad, traiciones. ¿Por qué? Porque Dios no estaba formando solo a un líder, sino a un hombre conforme a su corazón. Mira a Pablo. No solo predicó el Evangelio, lo vivió con sangre, sudor y lágrimas. Fue apedreado, encarcelado, naufragado, azotado, rechazado, abandonado. Y aún así decía, estas leves y momentáneas tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Para el mundo, eso es locura. Pero para el que arde por Dios, el dolor es combustible, cada lágrima es una semilla, cada golpe una forja, cada pérdida una preparación para algo eterno. Y lo que Satanás pensaba que iba a usar para destruirte, Dios lo usa para fortalecerte. El fuego de las pruebas revela quién eres realmente, quema las máscaras, remueve los adornos, revela el carácter. Y por eso Dios permite que pasemos por él. Porque mientras todo va bien, es fácil decir que amamos a Dios, pero es en el fuego donde se ve si la fe es genuina. Es en la pérdida donde se ve si la adoración es real. Es en la persecución donde se ve si el compromiso es innegociable. Y si permaneces fiel incluso ahí, incluso bajo presión, incluso sin respuestas, entonces te vuelves inamovible, te conviertes en alguien que el infierno reconoce y teme. Satanás odia a ese tipo de cristiano porque no puede comprarlo, no puede engañarlo, no puede seducirlo, porque ya lo intentó todo y tú permaneces, y cuando alguien así se levanta, se convierte en un instrumento letal en las manos de Dios, porque no habla desde teorías, habla desde experiencias. No ministra desde una tarima, sino desde una cueva que se convirtió en altar. Y la unción que sale de alguien forjado en el fuego tiene peso, tiene vida, tiene autoridad, porque no viene de la mente, viene del Espíritu. Y si hoy estás pasando por una de esas fases, dolor, rechazo, incomprensión, abandono, no pienses que es el final. Es lo contrario, es un comienzo. Dios te está esculpiendo en secreto, está sacando las impurezas, te está empujando al clamor, al quebranto, a la cruz. No te está castigando, te está promoviendo, porque después del desierto viene la tierra prometida. Después de la cruz viene la resurrección. Después de la noche oscura nace el sol de justicia, pero solo permanece quien no se deja vencer. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ninguna noche de soledad, ninguna acusación injusta, ningún no que hayas recibido, ninguna herida dejada por personas. Todo, absolutamente todo, Él lo usa para hacerte más parecido a Cristo. Y cuanto más te pareces a Él, más peligroso te vuelves para el infierno, porque Jesús venció no solo en gloria, sino también en dolor. Venció en Getsemaní, venció en el silencio del juicio, venció en la cruz, y tú, como hijo suyo, también vencerás, no por fuerza ni por mérito, sino por la gracia que actúa en ti cuando todo parece estar en contra. Estamos en los últimos tiempos. No es una frase alarmista,
es una realidad bíblica. Las señales están por todas partes. Guerras, rumores de guerras, pestes, confusión global, apostasía creciente, iglesias tibias, entretenimiento saturando los altares, doctrina diluida, espiritualidad sin cruz. Jesús lo advirtió, Pablo lo repitió, Pedro lo confirmó, Juan lo vio. Vivimos la antesala del regreso glorioso del Rey. Y en medio de todo este caos espiritual, Dios está levantando a un remanente despierto. Gente que no quiere fama, ni aplauso, ni posiciones. Quiere ser voz profética en medio del ruido. Este remanente no es numeroso, nunca lo fue. Dios siempre trabajó con pocos, con los que no se doblan, con los que no se corrompen, con los que no negocian la verdad por conveniencia, con los que prefieren perderlo todo antes que perder su presencia. Ese grupo se está levantando ahora. No son famosos, no son populares, no están en los focos, pero están orando. Están llorando entre el altar y la puerta. Están arrepintiéndose por toda una generación. Están clamando, Maranata, ven Señor Jesús. No quieren otro culto emotivo. Quieren un despertar global. Y eso es lo que Satanás más odia. Porque ese tipo de personas no pueden ser controladas, no viven por la lógica del sistema religioso, no dependen de estructuras humanas, no se venden por un micrófono, no miden el éxito por números, tienen los ojos fijos en la eternidad. Viven como si Jesús regresara mañana. Predican como si fuera la última oportunidad. Aman la palabra más que su propia reputación. Y por eso son tan peligrosos. Porque mientras muchos duermen, ellos están despertando a otros. La Biblia habla de la parábola de las 10 vírgenes. Todas parecían iguales. Todas tenían lámparas, todas esperaban al novio, pero en el momento decisivo, 5 no tenían aceite, estaban apagadas. Confiaban en la apariencia, pero no tenían esencia. Representan una iglesia con forma pero sin fuego, con lenguaje pero sin vida, con actividad pero sin intimidad. Y cuando llegó el novio, fue demasiado tarde. Las prudentes, las que llevaban aceite, entraron con él. Las otras se quedaron fuera. Ese aceite representa el espíritu, la presencia, la comunión continua, la vigilancia diaria. Y debes preguntarte, ¿estoy llevando aceite o solo tengo la lámpara en la mano? Porque lo que Dios está haciendo en estos días no es para espectadores, es para participantes. Y participar exige renuncia. Exige consagración, exige decisión firme y exige urgencia, porque el tiempo se está agotando. No podemos seguir jugando a ser iglesia, no podemos vivir en piloto automático. El novio está a la puerta, Satanás lo sabe, y por eso intenta adormecer a los escogidos. Usa distracción, activismo, orgullo, escándalos, heridas emocionales, ofensas, todo para adormecer a los vigilantes. Porque si no logra apagar tu luz por completo, intentará al menos hacerte posponer el fuego. Pero el tiempo de la postergación se acabó. Ahora es tiempo de acción, tiempo de guerra, tiempo de respuesta espiritual. Los atalayas deben tocar la trompeta, los profetas deben salir de las cuevas, los discípulos deben levantar la cruz, porque la cosecha está madura y el tiempo es ahora. Dios está despertando una generación con hambre, con sed, con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón. Una generación que no negocia la santidad, que no teme ser radical, que ama la palabra sin filtro, que no se mezcla con el sistema de Balaam, que no se arrodilla ante Jezabel, que no acepta el vino viejo de la religión, que grita en el desierto, «Preparad el camino del Señor». Esta generación carga el peso de la eternidad sobre sus hombros. Sabe que no fue salva solo para asistir a cultos, sino para preparar la tierra para el regreso del Rey. Y tú estás escuchando ese llamado ahora. No es casualidad, es una alarma espiritual. Es Dios llamándote a la responsabilidad. No basta con saber que estamos en guerra. No basta con reconocer que Satanás nos odia.
No basta con entender el tiempo profético en el que vivimos, es necesario que estemos preparados, porque el enemigo no tiene compasión, no tiene descanso, no tiene misericordia, y va a atacar con toda su furia, especialmente contra aquellos que decidieron despertar, santificarse y anunciar la verdad. Por eso el apóstol Pablo no escribió a la iglesia de Éfeso palabras de consuelo suave. Les escribió con urgencia diciendo: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Efesios 6:11. Muchos quieren vencer sin estar armados, quieren avanzar sin cobertura, quieren resistir sin fundamento, pero eso es imposible. Un soldado sin armadura es un blanco fácil. Un cristiano sin armadura es una presa expuesta. Y Pablo no dijo algunas partes, dijo toda la armadura, porque cada pieza es esencial. Cada parte fue diseñada por el Espíritu para protegerte, para fortalecerte y para hacerte avanzar en medio de las batallas más intensas. Esta no es una armadura física, es espiritual, poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. La primera pieza es el cinturón de la verdad. Vivimos en una generación saturada de relativismo, de opiniones humanas, de emociones como brújula, pero solo la verdad te mantiene firme. No es la emoción, no es la popularidad, no es el carisma, es la verdad. Y la verdad no cambia, no se adapta, no negocia. La verdad de Dios es eterna y necesitas ceñirte con ella, porque si no tienes verdad, te caerás con cada viento de doctrina, con cada predicador famoso, con cada nueva revelación. La verdad es el ancla que te sostiene en medio del caos. Luego viene la coraza de justicia. No se trata de tu justicia propia, no se trata de méritos humanos, se trata de vivir cubierto por la justicia de Cristo, de caminar en integridad, en pureza, en rectitud. Porque Satanás es el acusador, y si tienes brechas en tu vida, él las usará. Si tienes pecados ocultos, él los explotará. Pero si andas en la luz, si tu conciencia está limpia, si vives crucificando tu carne, entonces ninguna acusación podrá detenerte, porque estás vestido con la justicia del Cordero, y esa armadura es impenetrable. También están los zapatos del Evangelio de la Paz. Es interesante que sean zapatos, porque eso habla de caminar. No estamos llamados a quedarnos estancados. Estamos llamados a avanzar, a llevar la palabra, a anunciar el reino. Y no es cualquier palabra, es el Evangelio de la Paz. No una paz superficial, sino la paz que viene de la cruz, la que reconcilia al hombre con Dios. Cuando llevas ese mensaje, te vuelves peligroso, porque estás robando almas del dominio del infierno. Estás rescatando vidas que estaban condenadas. Por eso necesitas estar preparado para caminar, para ir, para anunciar, con pasos firmes en la misión eterna. También está el yelmo de la salvación. La mente es un campo de batalla brutal. El enemigo intentará sembrar confusión, condenación, pensamientos impuros, traumas del pasado, temores del futuro. Pero cuando tienes la mente cubierta con la seguridad de la salvación, cuando sabes quién eres en Cristo, cuando entiendes que has sido redimido, sellado, adoptado, justificado, entonces ninguna mentira puede instalarse en tu cabeza. El yelmo te protege del veneno mental del enemigo y te recuerda que tu identidad está segura en el cielo. Por último, Pablo menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva de la armadura, porque no solo estás llamado a resistir, estás llamado a atacar, a derribar argumentos, a destruir fortalezas, a liberar cautivos, y eso solo se logra con la palabra. Pero no basta con tenerla en casa, no basta con leerla ocasionalmente. Tienes que habitarla, memorizarla, declarar sus verdades, orarla, vivirla. Cuando haces eso, tu espada se afila.
y Satanás tiembla ante un cristiano que conoce y utiliza la palabra con autoridad. Pero Pablo no termina ahí. Después de describir la armadura, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Porque la armadura sin oración es como un soldado armado pero dormido. Necesitas estar alerta, con discernimiento, sensible a la voz del Espíritu. Orar no como rutina, sino como comunión profunda, como clamor ferviente, como conversación constante, porque es en la oración donde recibes dirección, fortaleza, claridad. Es en la oración donde el fuego se mantiene encendido. Satanás odia a los cristianos que oran, odia a los que ayunan, odia a los que se humillan, odia a los que usan la palabra como espada, porque sabe que no puede detenerlos. Podrá levantar tormentas, pero no los moverá. Podrá tocar el entorno, pero no su esencia, porque están vestidos con poder de lo alto. Y cuando una iglesia entera se levanta así, vestida, despierta, alineada con el cielo, las puertas del infierno no prevalecen. Tal vez hasta hoy caminabas desprotegido, con brechas, con áreas vulnerables. Quizá dejaste la espada en el suelo, quizá bajaste el escudo, quizá el yelmo está oxidado, pero este es el llamado de Dios para volver a vestirte, para alinearte, para prepararte, porque la guerra no terminará. Pero tú puedes dejar de ser una víctima y convertirte en un soldado. Puedes pasar de espectador a guerrero, de caído a levantado, de confundido a determinado, no por tu fuerza, sino por la armadura de Dios en ti. Y si hoy decides tomarla de nuevo, si decides vestirte con toda la armadura, no importa cuán fuerte sea la batalla, tú permanecerás. Y no solo eso, otros verán tu firmeza y también despertarán. Porque cuando uno se levanta, inspira a muchos. Así que ponte la armadura, soldado del reino. La batalla es real, pero la victoria ya está escrita. Jesús fue claro: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. No el que empezó bien, no el que tiene muchos dones, no el que predica bonito, sino el que permanece, el que resiste la presión, el que no cambia de posición cuando las circunstancias cambian, el que sigue ardiendo aunque todos se enfríen, el que sigue creyendo incluso cuando el cielo parece estar en silencio. Ese, y solo ese, es el que hereda la corona. El infierno no teme a quienes corren rápido, sino a los que nunca retroceden. Satanás sabe que no puede apagar la luz de un verdadero hijo de Dios de golpe. Entonces trabaja con sutilezas, con distracciones, con ocupaciones legítimas que se vuelven ídolos, con entretenimiento excesivo, con relaciones tóxicas, con ofensas no sanadas, con heridas disfrazadas de carácter. Poco a poco el aceite va disminuyendo, poco a poco la lámpara va apagándose, hasta que ese creyente que antes temblaba por la presencia ya no siente nada, ya no llora, ya no ora, ya no gime, y el infierno celebra, porque un guerrero cayó sin darse cuenta. Pero hay una clave poderosa para no caer: la vigilancia. No una vigilancia paranoica, sino espiritual. Estar conectado, estar atento, estar en comunión constante con el Espíritu. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. No dijo velad para evitar problemas. Dijo para no caer en tentación, porque la tentación vendrá, la prueba llegará, la presión aumentará, pero si estás velando, no serás sorprendido. Si estás orando, el Espíritu te fortalecerá. Si estás lleno de la palabra, tendrás la espada lista. Si estás firme en la fe, no caerás. Y si caes, no te quedarás ahí. La perseverancia no se trata de perfección, se trata de decisión diaria. Cada mañana, decidir morir al yo. Cada tarde, decidir rechazar el pecado. Cada noche, decidir mantener el altar encendido. Y cuando no tengas ganas, hacerlo por obediencia. Cuando estés cansado, hacerlo por convicción. Cuando no entiendas,
hacerlo por fe. Eso es lo que separa a los que solo admiran el reino de los que lo viven con intensidad. No es carisma, es carácter, no es aplauso, es renuncia, no es talento, es santidad. Y eso, Satanás lo odia, porque sabe que no puede manipular a alguien que ha sido moldeado por el quebranto y la rendición total. ¿Sabías que Jesús no prometió una vida fácil para los suyos? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Que sí, habrá lucha, sí, habrá lágrimas, sí, habrá momentos oscuros, pero también habrá victoria, porque no estamos peleando por una victoria, peleamos desde la victoria de la cruz. Ya fue decretado. El enemigo ya fue vencido. El acta que nos condenaba ya fue anulada. El precio ya fue pagado. Y eso debe alimentar tu alma en cada temporada difícil. Cristo ya venció y tú vencerás con Él. Pero necesitas mantenerte enfocado. Necesitas discernir qué voces estás escuchando. Necesitas rodearte de personas que te empujen al propósito. Necesitas dejar de alimentar la carne con cosas pequeñas que parecen inofensivas. Necesitas vivir como quien está en guerra, porque lo estás. Y un soldado en guerra no se enreda en los asuntos de la vida civil. Vive para agradar al comandante, vive para cumplir la misión, vive con los ojos en la eternidad, porque sabe que todo lo demás pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tal vez este mensaje ha tocado áreas profundas de tu corazón. Tal vez sentiste que en algún momento perdiste el fuego, bajaste la guardia, abriste puertas equivocadas, pero hay esperanza. Porque si estás escuchando esto ahora, es porque el Espíritu Santo te está llamando de vuelta, te está recordando quién eres, te está despertando del letargo, te está revistiendo con fuerza, te está preparando para lo que viene. No todo está perdido, el tiempo de restauración ha llegado, pero no puedes seguir igual. Hoy es el día de decidir perseverar. Decidir morir al sistema, decidir cortar toda amistad que apague tu espíritu, decidir apagar la pantalla y encender el altar, decidir apagar el ruido y escuchar la voz de Dios, decidir volver al primer amor, decidir romper con el pecado que acariciaste por demasiado tiempo, porque Jesús no viene por una iglesia que canta bien, sino por una iglesia que vive lo que canta. Una iglesia que se santifica, que se consagra, que espera, que anhela, que no se conforma, que arde, que vela, que persevera. Satanás odia esta decisión porque sabe que cuando un hijo de Dios se alinea, se activa todo el cielo y el infierno tiembla. Porque ese creyente se convierte en un portal de gloria. Donde pisa hay luz, donde habla hay fuego, donde ora hay rompimiento, donde adora hay liberación, porque ya no vive para sí, vive para aquel que lo rescató con sangre, y eso es lo que cambia el mundo. No son discursos, no son eventos, es una vida completamente rendida, completamente encendida, completamente decidida a perseverar hasta el fin. Y si ese eres tú, prepárate, porque lo mejor no ha pasado. Dios te llevará a dimensiones que jamás imaginaste. No porque seas perfecto, sino porque dijiste sí cuando otros retrocedieron. Porque decidiste morir a ti para que Cristo viva en ti. Porque decidiste permanecer cuando muchos se rindieron. Y por eso te espera la recompensa eterna, la corona incorruptible, la bienvenida del Maestro, las palabras más poderosas jamás pronunciadas. Bien, buen siervo y fiel. Has llegado al final de este mensaje, pero este no es el final de tu historia. Al contrario, puede ser el comienzo de un nuevo capítulo espiritual, porque no estás aquí por casualidad, no diste clic por curiosidad. Has sido traído por el Espíritu Santo. Él te atrajo, Él te confrontó, Él te habló. No fue una emoción, no fue una coincidencia, fue una cita divina. Y ahora, después de cada palabra que has escuchado,
Después de cada revelación que ha atravesado tu alma, queda solo una pregunta. ¿Qué vas a hacer con todo esto? No puedes quedarte igual. No puedes simplemente apagar este video y seguir con tu rutina como si nada hubiera pasado. No después de lo que oíste, no después de la verdad que fue derramada aquí, porque esta palabra no fue suave, no fue cómoda, fue fuego, fue espada, fue una sacudida del cielo. Y si algo arde dentro de ti ahora mismo, si algo se removió en tu interior, si sientes un peso de gloria que no puedes explicar, entonces escucha con atención. Dios te está llamando a una decisión radical. Él no está buscando creyentes tibios, no está buscando asistentes de culto, no está buscando religiosos de domingo. Él está buscando mártires vivos, hombres y mujeres que estén dispuestos a morir a sí mismos todos los días, que no vivan para su nombre, ni para su comodidad, ni para sus planes, que vivan por y para Jesús, que estén tan llenos del Espíritu que el mundo ya no tenga nada atractivo para ofrecerles, que estén tan rendidos, tan quebrantados, tan decididos, que el infierno los odie, pero no pueda detenerlos. Satanás odia a quien escucha este mensaje porque sabe que esto es dinamita espiritual. Él sabe que cada palabra aquí es semilla de avivamiento. Él sabe que si tomas esto en serio, tu vida cambiará para siempre, que tu casa será restaurada, que tu llamado será encendido, que tu carácter será transformado, que tu testimonio impactará generaciones. Él sabe que no serás uno más, serás uno que hace temblar al infierno. Y por eso, Él hará todo para distraerte después de este video, para que no ores, para que no medites, para que no tomes decisiones. Pero hoy tú decides resistir, decides apagar el ruido, decides cerrar puertas, decides consagrarte, decides volver al primer amor, decides perdonar, decides limpiar tu altar, decides romper cadenas, decides dejar lo que te ataba, decides renunciar al entretenimiento que apaga tu fuego. Decides ser diferente, porque no se trata de ser mejor cristiano, se trata de ser completamente de Cristo. Sin reservas, sin excusas, sin máscaras, con todo, porque Él lo dio todo por ti, y ahora te pide lo mismo. Jesús no murió en la cruz para que tengas una vida cómoda, murió para que vivas una vida crucificada, poderosa y eterna. Él no derramó su sangre para que sigas esclavizado al pecado. Él venció para que tú también venzas, pero para eso necesitas decidir. Necesitas hacer un corte hoy, un quiebre, un antes y un después. Necesitas decir, basta ya, ya no quiero más tibieza, ya no quiero más hipocresía, ya no quiero más una fe superficial, quiero arder de verdad. Y cuando haces esa oración con sinceridad, el cielo responde, el fuego cae, la gloria desciende, la transformación comienza. Así que, ahora, te invito a cerrar los ojos, ahí donde estás, y hacer una oración sincera con tu alma. No importa si estás solo, no importa si estás llorando, no importa si nadie te entiende. Dios está ahí, Él te ve, Él te escucha, Él te está tocando. Ríndete, clama, confiesa, entrégate, no te detengas. Este es tu momento. El infierno perdió, el cielo celebra, porque un hijo pródigo está regresando, porque un siervo se está levantando, porque un guerrero ha sido restaurado, porque alguien decidió no volver atrás. Y si este mensaje te confrontó, te quebrantó, te despertó, entonces aquí viene el llamado final. No queremos que esto quede solo en palabras, queremos caminar contigo. Queremos que formes parte de esta generación radical que no se dobla. Así que, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Aquí no hablamos lo que agrada a los hombres, hablamos lo que quiebra cadenas. Dale like a este video, porque eso ayuda a que esta palabra llegue a más personas que necesitan este fuego. Y comenta abajo esta frase de fe: decido vivir de tal forma que Satanás me tema y el cielo me reconozca. Porque cuando escribes eso, no solo es un texto,
Es un acto de fe. Es una declaración en el mundo espiritual. Es un grito de guerra, es una marca de identidad, es una oración escrita, es una señal de que este mensaje no solo te impactó, te transformó. Vamos juntos en esta jornada. No estás solo. Somos una familia que anhela ver a Cristo glorificado en esta generación. Y aunque el infierno nos odie, el cielo nos respalda. Que el fuego del Espíritu Santo no se apague jamás en ti, que tu altar nunca esté vacío, que tu vida predique más fuerte que tus palabras, que tu compromiso hable más alto que tus emociones, y que cuando el mundo te vea, vea a Jesús en ti, hasta el final sin retroceder, ardiendo hasta que Él venga. Maranata.